Un supuesto mensaje de Yu Menglong dirigido a su madre volvió a circular por las redes. Y si lees solamente las últimas frases, tendrás la impresión de estar frente a la despedida desesperada de un hombre que sabía que corría peligro. Pero existe un detalle todavía más inquietante que aquello que está escrito. Hasta hoy, nadie ha demostrado públicamente que Yu Menglong realmente haya escrito ese mensaje. El texto afirma que estaba atrapado en un departamento oscuro. Dice que ciertas personas podían entrar en cualquier momento para matarlo. Habla de dinero sucio, transferencias bancarias, explotación, amenazas y figuras poderosas. En determinado momento, el supuesto autor le dice a su propia madre que necesita despedirse. En otro, afirma que el dinero depositado a su nombre no había sido ganado por él. Era sucio, era dinero manchado de sangre. Si este mensaje es auténtico, podría ser uno de los registros más importantes de todo lo ocurrido antes de la muerte de Yu. Pero si es falso, alguien hizo algo profundamente cruel. Alguien utilizó la relación entre un hijo muerto y su madre de luto para fabricar una despedida que nunca existió. Por eso, hoy no vamos a limitarnos a leer palabras emocionantes y preguntarnos si coinciden con las teorías que circulan en Internet. Vamos a hacer algo más difícil. Intentaremos descubrir de dónde salió este texto, cuándo apareció, quién afirmó haber recibido autorización para publicarlo, qué partes poseen alguna fuente, cuáles surgieron únicamente en las redes y qué detalles nunca pudieron ser verificados. Al final, podrás decidir por ti mismo si estamos ante la última petición de ayuda de Yu Menglong o frente a una narrativa cuidadosamente escrita para parecer exactamente eso. Pero antes de continuar, necesitamos establecer una regla. Durante todo este video, llamaremos a este contenido un supuesto mensaje, no una carta verdadera, no un testamento, no una prueba, no una confesión, un supuesto mensaje, porque la emoción no sustituye la autenticación. Una historia puede hacernos llorar y aún así ser falsa. Una frase puede coincidir perfectamente con aquello en lo que creemos y aún así haber sido escrita por otra persona. Y cuando alguien ya no está vivo para confirmar o negar sus propias palabras, el cuidado debe ser todavía mayor. Yu Menglong murió el 11 de septiembre de 2025, a los 37 años, después de caer de un edificio residencial en Pekín. Aquella misma noche, su estudio confirmó su muerte y afirmó que la posibilidad de un delito había sido descartada. 5 días después, el 16 de septiembre, el mismo perfil publicó una declaración firmada en nombre de la madre de Yu. En ese texto, ella decía haber vivido un dolor inmenso y afirmaba que su hijo había sufrido una caída accidental después de consumir alcohol. También decía que la policía había informado a la familia sobre la investigación, que los procedimientos funerarios ya se habían realizado y que deseaba regresar a una vida tranquila, llevando consigo el recuerdo de su hijo. La madre de Yu también pidió que las personas observaran el caso de manera racional y dejaran de especular. Esa declaración fue publicada en el perfil oficial del estudio. Esto no significa que conozcamos las circunstancias en las que fue escrita. Tampoco significa que hayamos visto a la madre de Yu grabando o publicando personalmente aquellas palabras. Pero existe un origen identificable. Existe una fecha. Existe un perfil oficial. Existe un texto público
presentado directamente en su nombre. El supuesto mensaje de Yu para su madre posee una historia muy diferente. No fue publicado en el perfil de Yu, no apareció en la cuenta oficial del estudio, no fue divulgado públicamente por su madre, no fue mencionado por la policía, no estuvo acompañado por un informe pericial y no apareció antes de la muerte. La historia ganó fuerza aproximadamente 2 semanas después. El 25 de septiembre, un comentarista chino que vive en el extranjero, conocido en Internet como Lao Deng, divulgó lo que afirmó que era el último mensaje enviado por Yu a su madre. Según la versión presentada, el comentarista ya habría recibido el contenido, pero esperaba autorización para hacerlo público. Esa autorización habría venido de la madre de Yu, posiblemente a través de otra persona. Aquí encontramos el primer gran problema. No fue presentada una confirmación pública e independiente de que la madre de Yu realmente concediera esa autorización. No existe un video en el que ella autorice la divulgación. No existe una declaración publicada en su perfil confirmando que entregó el mensaje. No existe un documento verificable que muestre cómo el contenido salió de las manos de la familia y llegó hasta el comentarista. Lo que existe es la afirmación de la persona que publicó el texto. Esto no demuestra que esté mintiendo. Una fuente puede necesitar permanecer anónima para protegerse. Un intermediario podría haber transmitido el contenido sin querer revelar su identidad. Una madre viviendo un duelo y enfrentándose a la atención pública podría preferir no aparecer. Todas estas posibilidades existen, pero ninguna resuelve el problema de la verificación. Cuando una información depende de una sola persona diciendo que recibió autorización de otra mediante un intermediario no identificado, tenemos una afirmación, no una confirmación independiente, y el contenido de esa afirmación es explosivo. El supuesto mensaje tiene miles de caracteres. Es mucho más extenso de lo que normalmente imaginaríamos al escuchar la expresión último mensaje. En algunos lugares fue llamado mensaje de texto, en otros, carta. También fue descrito como testamento, confesión, petición de ayuda y despedida. El propio formato cambia dependiendo de quién cuente la historia. ¿Eso importa? Un mensaje enviado mediante una aplicación debería tener una interfaz identificable, un horario, un remitente, un destinatario, una secuencia de envío, tal vez incluso una confirmación de lectura. Una carta podría existir como documento, archivo o fotografía. Un borrador podría estar guardado en un celular o en la nube, pero cuando el mismo contenido es descrito simultáneamente como mensaje, carta y testamento, se vuelve difícil saber cuál era su formato original. Y sin el formato original no podemos analizar aquello que más importa. ¿Cómo fue enviado el texto? ¿Cuándo fue enviado? ¿Desde qué cuenta? ¿Mediante qué aplicación? ¿El mensaje llegó completo? ¿Fue escrito de una sola vez? ¿Fue copiado de otro documento? ¿Existe una captura de pantalla completa? ¿Existe una grabación continua que muestre la conversación? ¿Existen metadatos? Hasta ahora, ninguna de estas preguntas recibió una respuesta pública verificable. Lo que llegó al público fue principalmente el texto, palabras separadas del dispositivo en el que supuestamente fueron escritas, separadas de la cuenta que supuestamente las envió, separadas de la persona que supuestamente las recibió y separadas de cualquier análisis forense digital. Pero el contenido
fue escrito para provocar un impacto inmediato. El supuesto autor comienza hablando con su madre como alguien que cree que está a punto de morir. Afirma estar confinado en un departamento, rodeado por la oscuridad y con miedo de que determinadas personas entren en cualquier momento. Después, observa su propia trayectoria. Recuerda el comienzo de su carrera. Habla de sus sueños. Recuerda la alegría de su madre cuando consiguió sus primeros trabajos. Menciona los sacrificios de quien entra en el mundo artístico creyendo que el talento y el esfuerzo serán suficientes. Después, el tono cambia. El supuesto mensaje comienza a describir un universo de explotación, chantaje, abuso de poder y dinero. El autor afirma haber sido transformado en una pieza dentro de un sistema mucho más grande que él. Dice que fue utilizado, que intentó escapar, que buscó ayuda, que encontró una pared imposible de atravesar. En uno de los fragmentos que más circularon, el supuesto autor dice sentir ganas de vomitar cuando observa las cantidades transferidas a ciertas cuentas bancarias. Afirma que aquel dinero no era suyo, que era sucio, que estaba manchado de sangre. El mensaje también menciona a una figura poderosa, descrita con un título similar al de príncipe, pero no presenta un nombre completo que pueda ser confirmado. A partir de esa expresión, comentaristas y usuarios comenzaron a especular sobre identidades. Algunos relacionaron la palabra con integrantes de familias poderosas. Otros conectaron el texto con rumores sobre lavado de dinero, control de la industria del entretenimiento y persecución política. Pero esas interpretaciones fueron añadidas posteriormente. La expresión por sí sola no identifica públicamente a ninguna persona. Transformar un título ambiguo en un individuo específico sin pruebas significaría cruzar la frontera entre investigar y acusar. Y eso fue exactamente lo que hizo una parte de Internet. Una palabra ambigua se transformó en un nombre. El nombre se convirtió en culpable. Y el culpable elegido comenzó a ser utilizado como prueba de que el propio mensaje era verdadero. La teoría comenzó a confirmar el mensaje. Y el mensaje comenzó a confirmar la teoría. Pero dos afirmaciones que se apoyan mutuamente no forman una evidencia independiente. Es necesario encontrar algo fuera de ese círculo: un registro bancario, una cuenta autenticada, un dispositivo, un testigo identificable, un análisis forense, una confirmación de la destinataria. Sin eso, el texto continúa siendo una narrativa sin un origen demostrado. Aún así, existe algo en él que vuelve todo mucho más emocional: la madre. Yu no estaría escribiéndole a un periodista, no estaría enviándole información a un abogado, no estaría publicando una denuncia para millones de seguidores. Estaría hablando con la persona frente a la cual todavía podía ser simplemente un hijo. Y eso cambia la manera en que el público recibe cada frase. Conocemos imágenes antiguas de Yu caminando al lado de su madre. En uno de los registros que volvieron a circular después de su muerte, aparece abrazándola mientras ambos pasean por un centro comercial. Observan las tiendas, conversan, caminan juntos hasta un restaurante. No existe nada extraordinario en la escena, y tal vez sea precisamente por eso que resulta tan dolorosa. No vemos a una celebridad. Vemos a un hijo acompañando a su madre durante un día común. Yu también habría dicho en una ocasión anterior que su nombre llevaba consigo el deseo de su madre de que tuviera salud y una vida larga.
Para ella, cada niño sería un regalo enviado por el cielo. Después de la muerte de Yu, esas palabras adquirieron otro peso. Aquello que antes parecía solamente un recuerdo afectuoso comenzó a sonar como una promesa que la vida no cumplió. La cercanía entre ambos vuelve plausible que Yu buscara a su madre durante un momento de miedo. Pero la cercanía emocional no autentica un documento. Este es un punto esencial. El mensaje parece verdadero porque utiliza una relación que sabemos que existía. Menciona recuerdos familiares. Habla sobre comida preparada por su madre. Evoca la infancia, su ciudad natal y el deseo de regresar a una vida sencilla. Estos elementos crean intimidad, pero también son elementos que cualquier persona podría investigar y utilizar para intentar imitar una despedida. Cuanto más público es el vínculo entre una celebridad y su familia, más material existe para construir una narrativa convincente. Por eso, necesitamos separar dos preguntas. ¿Yu amaba a su madre? Todo lo que conocemos indica que tenían una relación afectuosa. ¿Yu escribió este texto específico para ella antes de morir? Eso no fue demostrado. Muchas personas que leyeron el mensaje en chino también encontraron extraño su estilo. El texto es extenso, organizado, literario, lleno de imágenes dramáticas y frases construidas para provocar impacto. Algunos lectores dijeron que aquellas palabras no parecían corresponder con la manera en que Yu solía expresarse. Otros cuestionaron cómo una persona supuestamente encerrada, vigilada y convencida de que podía morir en cualquier momento, habría tenido tiempo y tranquilidad para escribir un relato tan extenso y elaborado. Esta desconfianza es comprensible, pero el estilo tampoco demuestra por sí solo que el mensaje sea falso. Una persona angustiada puede escribir durante horas, puede haber producido el texto poco a poco, puede haber copiado un borrador anterior, puede ser naturalmente cuidadosa con sus palabras. También es posible que el contenido original haya sido editado, reorganizado o resumido antes de llegar al público. Pero esa posibilidad crea otro problema. Si alguien modificó el texto para hacerlo más comprensible, ¿qué palabras continuarían siendo de Yu? ¿Cuáles habrían sido añadidas? ¿Cuáles habrían sido eliminadas? ¿El texto que circula sería una reproducción literal o una reconstrucción? Sin el archivo original, no podemos saberlo. Y existe un detalle que merece nuestra atención. El supuesto mensaje termina como una despedida urgente, pero contiene miles de caracteres y atraviesa muchos temas diferentes. Infancia, carrera, abusos dentro de la industria, personas poderosas, dinero, lavado de recursos, arrepentimiento, miedo, amor por su madre, peligro inminente. Es casi como si el texto hubiera sido escrito para reunir dentro de un único documento todas las principales teorías que ya circulaban sobre la muerte de Yu. Eso no demuestra que sea falso. Tal vez Yu conociera hechos que explicaran precisamente esos rumores. Pero existe una pregunta inevitable. ¿El mensaje reveló esas teorías? ¿O las teorías fueron utilizadas para escribir el mensaje? La fecha de su publicación vuelve esta pregunta todavía más importante. El texto no apareció el día 11, no apareció antes del comunicado del estudio, no apareció antes de las especulaciones. Fue divulgado aproximadamente 2 semanas después, cuando los rumores sobre personas poderosas, lavado de dinero, persecución y control de la familia ya circulaban intensamente. Por lo tanto,
Cualquier persona que quisiera fabricar un texto ya habría tenido acceso a los principales elementos narrativos necesarios. Esto no es una acusación contra quien lo publicó. Es simplemente un hecho importante para cualquier análisis de autenticidad. Un mensaje divulgado antes de determinados rumores y capaz de anticipar información desconocida tendría un valor muy diferente. Un mensaje divulgado después, repitiendo temas que ya estaban dispersos por Internet, necesita una verificación todavía más rigurosa, y fue precisamente esa verificación la que nunca apareció. Si crees que este tipo de análisis es importante, escribe en los comentarios: la emoción no es una prueba. Y comparte este video con alguien que haya visto el supuesto mensaje presentado como si fuera verdadero. No para burlarnos de quienes lo creyeron. El texto fue construido para tocar precisamente el punto más sensible de quienes amaban a Yu. Compártelo para que más personas comprendan que dudar de un mensaje no significa abandonar la búsqueda de la verdad. Significa proteger esa búsqueda contra información que podría alejarnos de los hechos. También significa proteger a la madre de Yu. Porque si este mensaje es falso, no explota únicamente la imagen de un actor muerto. Explota el dolor de una mujer que perdió a su hijo. Después de la publicación del supuesto último mensaje, otras historias relacionadas con la madre de Yu comenzaron a circular. Afirmaciones de que había sido controlada, de que se encontraba desaparecida, de que había sido trasladada a otro lugar, de que había escrito documentos pidiendo justicia, e incluso informaciones falsas sobre su muerte. Una de esas afirmaciones posteriores, atribuida también al mismo comentarista que publicó el supuesto mensaje, decía que la madre de Yu había muerto. Más tarde, otra fuente afirmó que estaba viva y pidió que las personas no creyeran aquel rumor. Este episodio es muy importante. No demuestra automáticamente que el mensaje atribuido a Yu sea falso, pero demuestra que informaciones extremadamente graves sobre su madre circularon sin confirmación y fueron tratadas como verdaderas antes de ser verificadas. Cuando una fuente presenta varias afirmaciones extraordinarias, cada una necesita ser analizada por separado. Una no puede utilizarse para autenticar la otra. No podemos decir que el mensaje es verdadero porque la madre estaría desaparecida si su desaparición tampoco fue comprobada. No podemos decir que la desaparición es verdadera porque existiría un mensaje si el mensaje tampoco fue autenticado. Eso crearía otro círculo de rumores. La única posición pública presentada de manera identificable en nombre de la madre de Yu continúa siendo la declaración del 16 de septiembre publicada por el estudio. En ella, la familia acepta la conclusión de una caída accidental después del consumo de alcohol y pide que terminen las especulaciones. Algunas personas creen que la madre habría sido presionada para aceptar esa versión. Otras afirman que el texto no fue realmente escrito por ella, pero no se ha presentado una evidencia pública capaz de demostrar esas afirmaciones. La ausencia de una grabación personal de la madre genera preguntas, pero las preguntas no son pruebas de coerción. De la misma manera, el hecho de que un texto haya sido publicado en un perfil oficial no garantiza que conozcamos todas las circunstancias de su producción. Por eso, lo más honesto es reconocer los límites. La declaración oficial posee un origen identificado,
pero no conocemos cómo fue producida. El supuesto mensaje de Yu posee un contenido emocional y explosivo, pero no cuenta con una autenticación pública independiente. Uno tiene un origen oficial, pero un contexto limitado. El otro posee un contexto dramático, pero un origen no demostrado. Entre ambos se encuentra una madre que perdió a su hijo y que probablemente nunca imaginó que sus conversaciones privadas serían transformadas en una disputa pública. Entonces, ¿cómo podría autenticarse un mensaje como este? Primero sería necesario presentar el archivo o el registro original, no únicamente el texto copiado. La conversación completa tendría que mostrar la cuenta del remitente, la destinataria, la aplicación y los horarios. Segundo, sería necesario confirmar que la cuenta utilizada realmente pertenecía a Yu. Una fotografía de perfil y un nombre pueden ser imitados. Una cuenta verificada, registros de la aplicación o un análisis del dispositivo serían mucho más relevantes. Tercero, sería necesario determinar cuándo fue creado y enviado el mensaje. Un texto puede escribirse después y colocarse dentro de una captura falsa con una fecha anterior. Los metadatos y los registros del servidor podrían ayudar a impedir este tipo de manipulación. Cuarto, sería necesaria una confirmación directa de la destinataria o de alguien con acceso legítimo a su dispositivo. Esa confirmación tendría que estar documentada, no únicamente atribuida a un intermediario anónimo. Quinto, los especialistas podrían comparar el lenguaje con mensajes auténticos de Yu. El vocabulario, la estructura, la puntuación, la forma de dirigirse a su madre, los errores recurrentes, las expresiones personales. Este tipo de comparación no produciría una certeza absoluta, pero podría indicar si el texto es compatible con su manera de escribir. Nada de esto fue presentado públicamente. Lo que tenemos es una historia de transmisión. Alguien habría recibido el mensaje. Esa persona habría buscado a la madre habría autorizado su divulgación. El texto habría sido entregado a un comentarista y el comentarista lo publicó para el mundo. Entre Yu y el público existen varias personas, pero ninguna etapa de esa cadena fue documentada de manera independiente. Si un solo eslabón es incorrecto, toda la historia cambia. Tal vez el texto sea auténtico y la familia tenga razones para no presentar el archivo original. Tal vez un mensaje real haya sido modificado y ampliado. Tal vez diferentes escritos hayan sido reunidos. Tal vez alguien haya producido todo después de su muerte. En este momento, todas esas posibilidades continúan abiertas, pero ninguna puede ser elegida como la verdad únicamente porque parezca más emocionante. Y llegamos al punto más difícil de este video. ¿Qué debemos hacer con las palabras de este supuesto mensaje? ¿Ignorarlas completamente? ¿Reproducirlas como si fueran una prueba? La respuesta más responsable se encuentra entre esos dos extremos. El mensaje forma parte de la historia pública construida después de la muerte de Yu. Influyó en miles de personas. Fue reproducido por sitios, canales y páginas en diferentes idiomas. Ayudó a fortalecer las sospechas sobre dinero, poder y persecución. Por eso, no debemos fingir que nunca existió, pero necesita permanecer dentro de la categoría correcta. Una afirmación no verificada. Puede ser investigada, puede ser comparada, puede ser rastreada, puede ser cuestionada. Lo que no puede ocurrir es que sea transformada en una declaración auténtica
de Yu sin pruebas. Imagina por un momento que el texto sea verdadero. Imagina que Yu realmente escribió aquellas palabras para su madre. Imagina lo que significaría saber que tenía miedo, que creía estar siendo utilizado, que veía su propio nombre relacionado con un dinero que consideraba sucio, que intentó despedirse de la persona que más amaba. Si esto ocurrió, el mensaje merece una investigación seria, técnica e independiente. No solamente videos emocionales, no únicamente teorías, no solamente publicaciones compartidas. Ahora, imagina que sea falso. Imagina a una madre descubriendo que alguien escribió una despedida en nombre de su hijo, que colocó en su boca palabras sobre miedo, violencia y muerte, que transformó recuerdos de la infancia en elementos de una narrativa viral, que hizo creer a millones de desconocidos que conocían la última conversación entre los dos. Esa posibilidad también es devastadora. En cualquiera de las dos hipótesis, la madre de Yu es colocada en el centro de una historia que tal vez nunca autorizó públicamente. Por eso, este video no termina diciendo que el mensaje es verdadero. Tampoco termina afirmando que fue fabricado. Termina con una conclusión más incómoda. No lo sabemos. Sabemos cuándo el texto ganó fuerza. Sabemos quién afirmó haberlo divulgado. Sabemos que esa persona aseguró contar con la autorización de la madre de Yu. Conocemos el contenido general. Sabemos que diversos sitios reprodujeron fragmentos del mensaje. Sabemos que algunos lectores cuestionaron su estilo y su autenticidad. También sabemos lo que no apareció. No apareció el archivo original. No aparecieron metadatos. No apareció una confirmación pública directa de la madre. No apareció una autenticación policial. No apareció un análisis forense digital. No apareció una fuente independiente capaz de confirmar toda la cadena de origen. Por lo tanto, hasta que alguna de esas evidencias aparezca, el título más correcto continúa siendo El supuesto último mensaje de Yu Menglong para su madre. No el último mensaje, no su despedida final, no la prueba capaz de resolver el caso. Un supuesto mensaje. Tal vez el detalle más triste de toda esta historia sea que Yu realmente tenía una madre que deseaba que viviera durante muchos años. Una madre que veía a su hijo como un regalo. Una madre que caminaba a su lado durante días comunes, sin saber que algún día millones de personas analizarían cada palabra que supuestamente pasó entre los dos. El último mensaje auténtico de un hijo para su madre debería pertenecerle primero a ella, no a los algoritmos, no a los canales, no a las teorías, no a las personas que transforman el sufrimiento en certeza. Si algún día se demuestra el origen de este texto, regresaremos a él. Analizaremos las evidencias. Corregiremos aquello que sea necesario. Pero hasta ese día, respetar a Yu significa no atribuirle palabras que todavía no sabemos si escribió. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios, hasta que exista una prueba. Esta frase no significa renunciar a la verdad. Significa rechazar una verdad demasiado fácil. Suscríbete al canal y comparte este video para que más personas conozcan la diferencia entre aquello que posee una fuente, aquello que surgió únicamente en las redes y aquello que nunca pudo ser verificado. Yu Menglong no necesita una despedida inventada para ser recordado. Su trabajo existió, su voz existió, el amor de su madre existió, el dolor de la pérdida existe, y todo eso ya es suficientemente real. Que Yu descanse en paz.
que su madre pueda vivir su duelo lejos de las historias construidas en su nombre, y que, si realmente existió un último mensaje, algún día sea conocido no por el miedo que provoca, sino por las pruebas que demuestren de dónde vino.